Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Freddy Orlando Espinosa Campos. Vamos a dar inicio al curso de Ecología con el tema Fenómenos Naturales y los Problemas Ambientales. Bienvenidos nuevamente esta semana a la CEPRE-UNAP. Empezamos nuevamente a estudiar y a estudiar y a estudiar. Bien, voy a presentarles un cuadro sinóptico donde que abarca todos los puntos que tenemos que revisar esta semana. Tenemos ahí el título, Fenómenos Naturales y los Problemas Ambientales. Vamos a conocer un poco lo que es el desequilibrio ecológico, su sobreexplotación de los recursos, gestión territorial, contaminación orgánica e inorgánica, el cambio climático, el calentamiento global, el oscurecimiento global y también vamos a ver el número 2, causas artificiales del desequilibrio en el ecosistema. Ahí podemos ver tala de bosques o deforestación y la contaminación ambiental y la caza indiscriminada. Después tenemos que mirar también implicancias en los ecosistemas, tanto a nivel de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Tenemos el efecto invernadero, un concepto que siempre escuchamos, y los gases de efecto invernadero. Dentro de esos gases del efecto invernadero tenemos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, el ozono, el clorofluorcarbono y 6 principales gases de efecto invernadero. Ahí tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono, también el clorofluorcarbono. Y como número 7 tenemos el calentamiento global y cambio climático producido por los gases de efecto invernadero. Vamos a conocer el protocolo de Kioto, que es una reunión internacional. También algún concepto sobre las lluvias ácidas, ¿ya? Y algunas interrogantes, por ejemplo, cuáles son las causas del incremento de acidez del agua de lluvia, qué actividades humanas originan la emisión de estos gases y qué daños originan la lluvia ácida. Vamos a ver, a recordar algunos conceptos, por ejemplo, respecto a lo que es un fenómeno natural. Un fenómeno natural pues se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, que no es provocado por la acción humana directamente. Y podemos poner algunos ejemplos en Amazonía, por ejemplo, los periodos de creciente y vaciante de los ríos en la Amazonía. Épocas de crecientes, los ríos se desbordan, inundan algunos asentamientos humanos, ¿no? Un ejemplo clásico es cuando crece el río Italia, crece el río Nanay, hay una serie de desbordes del agua y también produce diferentes tipos de ecosistemas. También la corriente del Niño en la costa, ¿no? Una corriente fría que trae como consecuencia una serie de cambios a nivel de clima. Y las grandes sequías en la sierra, ¿no? Son 3 ejemplos, que hay muchos más ejemplos: los grandes tsunamis, los terremotos, correcto, las erupciones volcánicas. Todos son fenómenos naturales, obviamente, que, ¿no?, causadas por la naturaleza, pero en algunos casos, pues muy pocos, también pueden ser causadas por la mano del hombre. Tenemos el concepto de lo que son problemas ambientales. Ahí nos dicen que es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ecosistema dado, afectando negativamente la naturaleza, ya sea a nivel de ecosistemas acuáticos, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el clima, que puede ser natural o causada por el hombre y también por la mujer, es decir, por actividades del ser humano. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el desequilibrio ecológico, que hay 2 conceptos que vamos a compartir. Uno es la alteración total del ecosistema debido a causas naturales o creada por el ser humano, ¿no? Y esto da como consecuencia cambios climáticos, calentamiento global, oscurecimiento global. Luego, el otro concepto es la desregulación de los ciclos, es decir, los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Hay cambios a través de procesos de oxidorreducción en determinadas moléculas
de compuestos carbonados, compuestos nitrogenados que alteran algún tipo de ecosistema. Y también en relación a las redes, ¿no? Que está implicado todo lo que es la cadena trófica de los ecosistemas, ¿no? En la relación que tienen los organismos tanto a nivel de sus factores bióticos y sus factores abióticos, ¿no? Una alteración en todo esto pues va a implicar una serie de cambios drásticos en poblaciones de todo nivel, ¿no? A nivel procariotas, a nivel eucariotas, ¿no? A nivel macro, a nivel micro, provocando cambios drásticos y su destrucción, obviamente, ¿no? Del hábitat, y por lo tanto esto podría llevar a la extinción de la especie. Ahí tenemos algunas imágenes sobre la contaminación de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Donde que se aplica una mala educación ambiental, ¿no? Arrojando desperdicios a los ecosistemas acuáticos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la emisión de gases tóxicos, contaminación del aire, que es otro problema también en el desequilibrio ecológico que tiene repercusión en la salud del ser humano. Ahí tenemos los incendios forestales, ¿no? Que se dan en muchos casos en otros países, ¿no? En Australia un ejemplo de un incendio forestal que arrasó grandes ecosistemas terrestres y que atentó contra el hábitat de muchos organismos que utilizaban como nicho ecológico o como hábitat a esos ecosistemas. Luego, causas del desequilibrio ecológico, tenemos ahí el A, lo que es sobre explotación de los recursos, extracción de elementos reguladores de los ciclos de manera excesiva, ¿no? Entonces, hay que extraer los recursos pero de manera sostenible. Cuando se extrae por extraer sin ningún control, pues podemos acabar el recurso. Y si acabamos el recurso, pues atentamos no solamente con la vida del ser humano, sino con otros organismos. Y eso es importante porque entra lo que es la cadena trófica. Tenemos, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación, ¿no? La explotación, la extracción de árboles maderables que acaban con determinadas especies vegetales. Y B, tenemos la gestión del territorio, la gestión territorial, el mal planeamiento sobre gestión territorial para las poblaciones humanas, donde que hacen determinados asentamientos humanos, ¿no? Malogrando determinados ecosistemas acuáticos o de repente ecosistemas terrestres del tipo humedales, ¿no? De tipo aguajales, donde que no hay un adecuado saneamiento ambiental y eso va a originar un desequilibrio de ese ecosistema. Luego viene el C, lo que son los contaminantes orgánicos e inorgánicos. Ahí tenemos el ejemplo de la eutrofización, por ejemplo, ¿no? Que es simplemente el vertimiento de compuestos de materia orgánica a determinados ecosistemas, en este ejemplo el ecosistema acuático, donde que la asimilación de estos compuestos orgánicos hacen que se incremente determinadas poblaciones, por ejemplo el putuputo, ¿no? Donde que también bloquea la incidencia de luz solar a los ecosistemas acuáticos y también, por lo tanto, va a haber una disminución del oxígeno y al ver la disminución del oxígeno va a afectar a determinadas poblaciones acuáticas. ¿Correcto? Ahí tenemos un ejemplo muy clásico que al final de toda esta cadena, por el proceso de la eutrofización, ¿no? En este caso los peces, ¿no? Llegan a morir determinadas especies de poblaciones cíclicas. Luego tenemos las consecuencias del equilibrio ecológico, del desequilibrio ecológico. Tenemos al cambio climático, que es simplemente la variación global del clima de la Tierra provocado por el calentamiento global, originando el desequilibrio ecológico, ¿no? El incremento de temperaturas en determinadas zonas, ¿no? Más calor en algunos lugares del hemisferio, poquito de frío en otros lugares que muchas veces no sucedía esos eventos, ¿no? Da lugar a una serie de eventos meteorológicos, por ejemplo los grandes huracanes, ¿no? Las grandes tormentas, las temperaturas elevadas, la extinción de muchas especies y también los procesos de grandes migraciones, ¿no? Las grandes migraciones que algunos organismos lo aplican para poder seguir dándole a la vida en busca de alimentos, ¿no? Y segundamente también para buscar hábitats o nichos ecológicos similares y para que puedan reproducirse. Luego tenemos B, calentamiento global, que es el aumento de la temperatura de la Tierra.
mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana, ¿no? Desde la época de la revolución hasta la fecha, pues hay un incremento de la concentración de algunos gases, ¿no?, que atentan contra la vida de los organismos en el planeta, y eso se escucha siempre en los medios de noticias y también por artículos científicos de los grandes investigadores del tema, ¿correcto? Que trae como consecuencia, ¿qué cosa? El derretimiento de los glaciares, las grandes sequías en algunos casos, ¿no?, el aumento de la temperatura del agua, ¿no?, el trastorno de hábitats, ¿correcto? Y luego el 6 tenemos el oscurecimiento global, disminución de la luz solar de la Tierra, provocada por la presencia de partículas en la atmósfera, haciendo que las nubes sean más densas y no dejan pasar la luz necesaria al planeta, ¿no? Es un ejemplo las grandes erupciones de los volcanes, por ejemplo, ¿no? Cuando erupcionan, emiten grandes cantidades de gases a la atmósfera, que muchas veces bloquea las partículas, la incidencia de luz de los rayos solares, y esa zona queda oscurecida, y que traería como consecuencias el enfriamiento de la superficie terrestre, el impacto sobre el ciclo del agua, obviamente, como no se daría correctamente todo el ciclo de agua, no se daría el proceso de evaporación, de condensación, porque obviamente no hay calor, ¿no? La alteración de la fotosíntesis, obviamente, si se altera todo el proceso de fotosíntesis, obviamente muchas especies vegetales desaparecerían, y si eso sucediera, mueren muchos animales, y si mueren muchos animales, la vida del ser humano pues correría riesgo, ¿correcto? Porque rompemos otra vez lo que es la cadena trófica, el eslabón de la cadena trófica, ¿no? Desde el primer eslabón, lo que son los productores, por ejemplo. Luego seguimos lo que son las causas, el número 2, causas artificiales del desequilibrio en el ecosistema. Ahí tenemos la tala de bosques o la deforestación, que es un problema a nivel de Amazonía, las grandes deforestaciones, ¿no?, las grandes talas de bosques, que lo hacen a veces por procesos de migraciones de los agricultores, ¿no?, la extracción de árboles maderables, donde que malogra una serie de ecosistemas y de hábitats, ¿correcto? Ahí tenemos una imagen particular en Amazonía, arrasan y malogran todo, un nicho ecológico, determinadas especies, y eso atenta contra el eslabón de la cadena trófica. Luego, lo que es la contaminación ambiental, ni hablar, son procesos y resultados de acciones humanas concretas que afectan negativamente el equilibrio del ambiente, ¿no? Entonces, entendiéndose bien el equilibrio ambiental, donde que todas las interrelaciones abióticas y bióticas pues están funcionando bien, y si no funcionan bien, ahí viene lo que es el desequilibrio, ¿no?, ecológico, ¿correcto? Y la contaminación ambiental, ni hablar, contaminantes físicos, ¿no?, contaminantes biológicos, contaminantes químicos, ahí estamos los físicos, la radiación, los químicos, los metales pesados, el plomo, el mercurio, por ejemplo, que es un problema ambiental y de desequilibrio ecológico de la cadena trófica, porque se contamina con mercurio los grandes cuerpos acuáticos de agua, perdón, y eso entra a la cadena trófica, los peces se contaminan, luego los peces van a la casa, a las ollas de las casas, y uno se alimenta y el mercurio va acumulándose en todos los organismos, ¿no? Los biológicos, los patógenos microbianos, la leptospirosis, por ejemplo, causada por la Leptospira interrogas, una bacteria. Cuando hay incremento de los roedores, hay mayor probabilidades de que la gente se contamine con esta bacteria, y algunos tienen que morir. Luego viene la caza indiscriminada, que es la actividad por la cual el hombre se excede en el aprovechamiento de los recursos animales, generando que corran el riesgo de extinguirse. Correcto. Hay que aprovechar los recursos naturales, sí, pero también hay que cuidar los recursos, ¿verdad? Es decir, extraer de manera racional, y esa extracción de manera racional es simplemente una actitud de desarrollo sostenible.
extraer lo necesario, ¿no? Pero hay seres humanos de mala voluntad que extraen, ¿no? Los recursos, no les importa lo demás, ¿no? La angurria del dinero, y extraen los recursos naturales de manera indiscriminada, no solamente a nivel de caza, sino de pescas también, de extracción de forestales. Ahí está el ejemplo de la caza indiscriminada, ¿no? Tenemos una imagen, ¿no? Donde que pues sobreexplotan este recurso. Luego viene la implicancia en el ecosistema. Ahí tenemos pues la deforestación, la tala de árboles puede provocar la pérdida del hábitat de especies animales y también de las especies vegetales, ¿correcto? Rompes todo, malogras todo, una dinámica de supervivencia de uno de los organismos, desde los productores, ¿no? Consumidores primarios, secundarios, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer todo esto, porque una vez que conozco voy a preservar y conservar mi ecosistema, ¿no? Mis recursos naturales, ¿no? Hay un refrán que dice: nadie ama a quien no conoce. Entonces tengo que conocer mi Amazonía, tengo que saber cómo es la dinámica del ciclo de agua en caso de creciente y vaciante, por qué es importante las restingas, por qué es importante no deforestar. Por lo tanto, si yo sé cómo funciona esto, voy a empezar a querer mi Amazonía y voy a empezar a proteger mis recursos, a proteger y a explotar de manera sostenible. Luego viene el 70% de los animales terrestres del planeta y las plantas viven en los bosques, obviamente, y muchos no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye sus hábitats, ¿no? Entonces, y no solamente destrucción, sino que puede también ocasionar la emergencia de algún patógeno microbiano que puede arrasar no solamente con nosotros, sino con algunas especies de plantas y algunas especies de animales, y esos son transportados hacia el ser humano, ¿no? Luego viene otro concepto, el número 4, lo que es el efecto invernadero, que simplemente es el fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar, ¿correcto? Entonces, cuando muchas veces escuchamos esa palabra de efecto invernadero, no es una palabra nociva, ¿no? El efecto invernadero es importante en la Tierra, porque gracias al efecto invernadero nosotros podemos conversar. Ustedes me pueden escuchar porque tenemos la vida, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Cuando la presencia de estos gases se incrementa por otro tipo de acción, ahí está el problema. Quedan atrapados, saturados en la atmósfera, y que implica otro tipo de problemas, ¿no? Lo que ahí viene el problema ambiental. Hay otro concepto también, fenómeno por el que determinados gases componentes de la atmósfera planetaria parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Consecuencias del efecto invernadero: uno, afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. Claro, ahí a ustedes, cuando llegan a ser físicos, grandes físicos, ¿no? Van a saber dónde hay un planeta donde hay atmósfera, pues ahí van a acordarse del profesor Frey, donde que decía que el efecto invernadero también, ¿no? Afecta a todos los lugares donde que hay pues oxígeno, ¿no? Entonces, ahí es muy prescindible en la Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano. En la presencia del dióxido de carbono y el metano pero desde el punto de vista natural está bien, equilibrado, sí, porque nos ayuda a mantener caliente, ¿no? Nuestro planeta, no le permite enfriarse. El problema es cuando se incrementa el dióxido de carbono y también el metano, ahí está el problema, saturamos. Y evita que la energía del Sol vuelva al espacio, produciendo un efecto similar al observado en un invernadero. Luego es un factor esencial del clima de la Tierra, claro, regula la temperatura, mantiene, ¿correcto? Una temperatura óptima para poder seguir dándole a la vida. Eso es el efecto invernadero desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de equilibrio de estos gases en la atmósfera. Vuelvo a retroceder el carro, pero si rompemos este equilibrio, es decir, saturando los gases, ahí ya no sería un factor esencial del clima de la Tierra, sino ¿no? Sería un factor de muerte, obviamente. En equilibrio, la cantidad total de energía que entra se compensa
exactamente con la cantidad de energía radiada al espacio. O sea, por acción hay como un reflejo, ¿no? Como un fenómeno de ondas de luces que llegan a un espejo y rebota, que también eso sucede, ¿no? Y de esa manera se equilibra la presencia, la concentración de estos gases de efecto invernadero, y que eso es muy fundamental de mantener los organismos dentro del planeta. Todos los cuerpos emiten una radiación electromagnética, pues junten la mano, van a ver cómo es uno refleja uno al otro. Claro que sí, tenemos energía en ese sentido y acumulamos calor y eliminamos calor, ¿correcto? ¿Se traslada sin obstáculos a través del vacío? Claro que sí. Longitud de ondas más cortas son más penetrables, ¿no? Y la física explica todo este fenómeno, ¿no? Los movimientos de las ondas, ¿no? De luces en este sentido. Gases de efecto invernadero, ahí tenemos el vapor de agua, ¿no? Pero desde el punto de vista equilibrado, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, el clorofluorcarbono. El clorofluorcarbono es un gas artificial, obviamente. ¿Ya? Es producido por las industrias, ¿ya? Productos, los perfumes que tienen aerosoles. Es un producto que produce estos componentes que son nocivos al medio ambiente. Principales gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, en altas concentraciones producidas por actividades humanas, repercuten en el efecto invernadero, pero de manera negativa, ¿no? Ahí empieza el calentamiento global, ¿no? Miren que el 60% está presente casi al 60% en la atmósfera. Como consecuencia, obviamente, acuérdense de la revolución industrial, pues la creación del vapor, ¿no? Vapor, grandes emanaciones de gases a la atmósfera. El metano, ¿no? Responsable del 16% del efecto invernadero, surge de la composición de la materia orgánica, ¿no? Sus principales productores son el ciclo digestivo del ganado. La caca del ganado es muy rico en metano. En los últimos 200 años su concentración se duplicó en la atmósfera. Claro, los procesos, ¿no? Ganaderos. En Argentina hay grandes poblaciones de ganados, ¿no? Vacunos, obviamente. Ahí está el óxido nitroso, representa el 6% del efecto invernadero, proviene de las chimeneas, las centrales energéticas que utilizan carbón, los tubos de escape de los automóviles y de los fertilizantes nitrogenados, ¿correcto? Nuestra planta eléctrica, por ejemplo, utiliza combustible quemado, petróleo, y produce el óxido nitroso que va a la atmósfera. Es un gas de efecto invernadero, pero cuando está en altas concentraciones es el problema también, ¿no? Causa todo este proceso de calentamiento global. Seguimos ahí los principales gases de efecto invernadero. El clorofluorocarbono representa el 14% del efecto invernadero. Son gases no naturales de origen industrial y son tóxicos, obviamente. Sustancias químicas sintéticas formadas por clorofluorocarbono y que tienen mucha afinidad con el ozono. También eran causantes de producir la destrucción de la capa de ozono. Destruyen la capa de ozono en la atmósfera. El ozono en la atmósfera forma una protectora que nos protege, es una capa protectora que nos protege de los rayos ultravioletas que provienen del sol, ¿no? Es un escudo protector, pero su presencia en la baja atmósfera o troposfera contribuye al efecto invernadero, ¿no? Cuando baja su densidad. Ahí ustedes pueden observar un esquema sobre todo este proceso del efecto invernadero. La radiación solar de energía claro, que proviene de la energía solar en forma de luz y de calor que penetra la atmósfera, ¿no? Y gran parte de ello pues queda absorbido en la Tierra, y que es importante para la vida de los organismos. Luego viene esto también reflejada nuevamente hacia el espacio,
y algunas quedan retenidas en el interior por acción también de las nubes. Ahí tenemos, pero ¿qué pasa? Que cuando la nueva radiación de la superficie provocada por la acumulación de estos gases invernadero sí se incrementa, ahí vuelvo a repetir, ahí está el problema, los gases de invernadero, empieza el proceso de calentamiento global. Y cuando hay calentamiento global, pues va a traer una serie de problemas ambientales, ¿no? Los deshielos, las sequías, los huracanes, las tormentas, etcétera, etcétera, todo un desequilibrio en la dinámica, ¿no? de la biosfera en este sentido, en su interacción con una serie de factores abióticos. Obviamente que cuando las concentraciones de estos gases están de manera equilibrada, va a producir la vida. Ahí está, ¿no? Concentraciones normales es sinónimo de vida, ¿no? Pero en concentraciones anormales, pues es sinónimo de muerte, obviamente. Un poquito para entenderlo cómo es esto del efecto invernadero. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista, el efecto invernadero no es nocivo. El nocivo es cuando se incrementan estos gases y en este caso el clorofluorocarbono, que es un gas artificial también, se incrementa, ahí va a causar otros tipos de problemas. Ahí tenemos, por ejemplo, gases de efecto invernadero afectados por actividades humanas, ¿no? Dióxido de carbono, miren, 280 partes por millón, metano también 700 partes por millón, el metano también, más o menos para su concentración, permanencia en la atmósfera, miren el dióxido de carbono de 5 a 200 años, el metano de 12 años, ¿no? El óxido nitroso de 114 años, el hidróxido fluorocarbono, 260 años. Luego vienen los principales emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahí tenemos en el mundo en el año 2015, miren, quiénes son Estados Unidos y la China, ¿no? Son los principales, ¿no? Por kilotoneladas de equivalentes de CO2. Miren, Estados Unidos 6 millones y picos, la China 13 millones y picos, ¿no? La China sigue causando problemas al mundo, ¿no? La hipótesis de que el COVID salió de ahí y que puede haber sido manipulado en el laboratorio, ¿no? Los chinos nos siguen fregando, los chinos nos han fregado con los alcantarillados, qué feo los chinos, ¿no? Pero así pues son los chinos, ¿no? Vamos a ver emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y en el mundo. Miren, dióxido de carbono, 81%. Es por la utilización de los combustibles fósiles, pues, ¿no? Ojalá se acabe el petróleo y ojalá apliquen ya otras tecnologías, ¿no? Para el problema del transporte y la energía de una serie de equipos que necesita el ser humano para seguir dándole a la vida, ¿no? El metano está con 11%, el óxido nitroso 5% y los hidrofluorocarbonos, carburos 2%, ¿no? Que eso es un gas artificial y que pues cada vez se está disminuyendo la producción de estos gases a través de algunos productos que fabrica el hombre. Y que es una buena noticia eso, ¿no? Entonces hay que atacar el uso de combustibles fósiles. Ojalá uno de ustedes llegue a ser un gran profesional e invente algún sistema eléctrico, ¿no? O algún otro sistema para utilizar otro tipo de vehículos sin utilizar combustibles fósiles, ¿no? Ojalá. Me gustaría ver a uno de ustedes, profe, ¿no? ¿Te acuerdas que soy tu alumno, que soy tu alumno en la CEPRE y me decías esto? Ahora yo inventé un vehículo, ¿no? Donde que no vas a usar ya combustibles fósiles y te regalo, sería interesante. Ahí está. Calentamiento global y cambio climático producido por los gases de efecto invernadero, ¿no? Hay algunos impactos, por ejemplo, los estudiosos de esta área dicen que en los próximos 20 años las proyecciones señalan un calentamiento de 0.2 grados centígrados por decenio. Imagínense, los hielos de la región ártica prácticamente desaparecerán a finales del presente siglo. Esto producirá un aumento del nivel del mar de hasta 4 a 6 metros. Los Países Bajos de Europa pues quedarán bajo el agua.
¿no? Entonces eso ya no voy a ver. Entonces, pues, pero hay que evitar. Claro que sí, hay gente que está estudiando, investigando y poniendo en alerta todos estos posibles impactos que podrían pasar en la Tierra. Luego el impacto negativo en los ecosistemas de tundra, bosques boreales, regiones montañosas, por su sensibilidad al incremento de temperatura. Pues atenta a una serie de ecosistemas terrestres. Y en los ecosistemas del tipo mediterráneo y bosques pluviales tropicales habrá disminución de precipitaciones, lluvias. No hay lluvias, ¿no? No hay aireación de los suelos y muchas especies de vegetales o de otros tipos de organismos pues tuvieran que desaparecer. Disminución de recursos hídricos en las regiones secas y en los trópicos debido a las menores precipitaciones de lluvias, ¿no? Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos agua en los ríos, ¿no? En nuestras casas algunos, pero en fin, en otros lugares pues tienen escasez de agua. Disminución de la evotranspiración en áreas surtidas por la nieve y el deshielo. Desequilibrio en actividades agrícolas debido a la escasez del agua, ¿no? No hay cultivos, y al ver no hay cultivos, pues atenta contra la alimentación de los seres humanos, ¿no? La acidificación de los océanos con impacto negativo en los organismos acuáticos. O sea, es otro problema, la acidificación de esos cuerpos. Protocolo de Kioto, que es simplemente una convención internacional que se llevó a cabo en Kioto, Japón, el 11 de septiembre de 1997, donde que los países miembros se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Disminuir al menos el 5% de la emisión de los gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 en el periodo de compromiso 2008-2012. Estamos en 2021, claro que sí, hay investigaciones donde que dicen que algunos lugares de la capa de ozono ya se han recuperado, es una buena noticia, pues se está creando conciencia ecológica, ¿no? Y conocer lo que la vida es frágil, el planeta es frágil, ¿correcto? Entonces, emisiones de gases que acordaron limitar, no reducir, dióxido de carbono, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso, el hexafluoro de azufre, hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos. Acuerdos ratificados por 183 países y la Unión Europea, a excepción de Estados Unidos y Kazajstán. Miren, los Estados Unidos, grandes productores de estos componentes, de estos gases, ¿no? A través de sus productos, se niega, ¿no? A firmar ese compromiso en esa época. Actualmente no tengo la información en la mano cuál es su compromiso de los Estados Unidos en estos tipos de eventos para reducir el efecto invernadero. Reducir el efecto invernadero de impacto negativo. Lluvias ácidas, ahí están las lluvias ácidas, es la consecuencia del arrastre de diversas sustancias, componentes naturales del aire, partículas sólidas y debido fundamentalmente a la disolución del dióxido de carbono en el agua de lluvia. El pH de las aguas es entre 5.5 y 5.7. Las aguas de los ríos amazónicos son ligeramente ácidas, 6.5, 6.6, por ahí. En áreas donde existe una elevada concentración de ciertos contaminantes, observaron que el pH oscilaba entre 4.2 y 4.3, lo que indica un grado de acidez. Los valores normales es mayor o igual de 5.5. Si esto baja, obviamente va a atentar contra una serie de organismos acuáticos. Cuando los valores de pH de cualquier agua de lluvia es inferior al natural, se denomina lluvia ácida. ¿Cuáles son las causas del incremento de la acidez del agua de lluvia? El modo de vida que hemos desarrollado ha incrementado la emisión a la atmósfera de determinados gases, dióxido de azufre, el óxido nitroso, que son capaces de experimentar una serie de reacciones químicas que lo transforman en ácidos al disolverse con el agua de lluvia. Ahí tenemos un ejemplo, la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico por oxidación del óxido de nitrógeno y óxido de azufre, vierten al agua, se acidifica, hay tres problemas por ecosistemas acuáticos. ¿Qué actividades humanas originan la emisión de estos gases? Procesos de combustión, los óxidos de nitrógeno se producen en todas las reacciones de combustión, por reacción del oxígeno y nitrógeno, a nivel doméstico la calefacción, ¿no? Ahí está a nivel industrial la obtención de energía eléctrica por vía térmica, combustión de calderas. Ahí tenemos una imagen, ¿no?
¿Qué daños originan la lluvia ácida? Aumento de la acidez de las aguas superficiales, aumento de la acidez de los suelos, ¿no? Contaminan los suelos y las aguas, obviamente, extinción de muchas especies vegetales y animales. Ahí tenemos, miren, la imagen. Y finalmente, mis queridos estudiantes, gracias por su atención y que tengan un bonito fin de semana. Y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar.